Santo, bienvenido en este lugar. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Omnipotente Padre, de gracia, poder, bienvenido en este lugar. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Omnipotente Padre, de gracia y poder, bienvenido en este lugar. Señor, en tu presencia hay sanidad. No hay otro nombre que salva, Señor. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Bienvenido en este lugar. Señor, en tu presencia hay sanidad. No hay otro nombre que salva, Señor. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Bienvenido en este lugar. Bienvenido en este lugar. Primera de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenido a su programa Fe Victoriosa. Yo soy pastor y evangelista Ricardo Escobedo y es un gozo, un placer poder llegar una vez más a su hogar, a su casa o donde quiera que usted está escuchando y viendo este programa de Fe Victoriosa. Una vez más, quiero también decir que muchos prisioneros están viendo nuestro programa y recibimos sus cartas. Queremos decirle a cada uno de ustedes, queremos mandarle un saludo a todos los que nos han escrito. Sigan escribiéndonos. Queremos y estamos orando por ustedes. Diana y yo, a cada vez que agarramos una carta, recibimos una carta, la leemos, nos gozamos y también damos honra y gloria a Dios, que Dios está trabajando y obrando en los corazones de muchas personas. Vamos a estar continuando. Antes de que se me olvide, quiero también agradecer a todos los socios victoriosos, a los filipenses que están haciendo este programa posible, los hermanos del Centro Palabra de Fe también, ¿verdad?, que están auspiciando este programa, y también los socios. Gracias por su aportación, gracias por sus oraciones. Vamos a continuar en este glorioso tema que hemos estado cubriendo: comprados por precio. Comprados por precio. Estuvimos viendo en la última referencia que estuvimos viendo. Ahora vamos a nuestra escritura fundamental y luego vamos a continuar
en este tema, comprados por precio. Y he tomado este nombre, este título, este nombre de este mensaje, de este estudio, basado en 1 de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 20. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 6 y el versículo 20. Dice así la palabra: porque habéis sido comprados por precio. Pues dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y espíritu, porque dice, los cuales son de Dios. Una vez más, escuche bien, el versículo 20 del capítulo 6 de 1 de Corintios. 1 de Corintios 6, 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y espíritu, los cuales, tu cuerpo y tu espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué son de Dios? Porque Él pagó un precio. Él te compró con precio, comprados por precio. Y luego en el capítulo 7, versículo 23, dice, por precio fuisteis comprados. Por precio fuisteis comprados. Ahora, él dice en el capítulo 6, verso 20, 1 de Corintios, dice comprados por precio. Y luego dice, versículo 23 de 7, que por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de hombres. Vamos ahora a Hebreos el capítulo 9, donde estuvimos terminando. No acabamos de terminar en el último programa de Fe Victoriosa. Estuvimos viendo el oficio del sumo sacerdote. Dios le dio a Moisés instrucciones específicas en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, ¿verdad? En Deuteronomio, bueno, en los primeros 5 libros, especialmente el libro de Levíticos, donde Dios le da a Moisés las instrucciones concernientes los sacerdotes. Él dijo que iba a ungir a Aarón como el sumo sacerdote. El trabajo del sumo sacerdote era de representar el pueblo de Dios delante de Dios y también representar a Dios delante del pueblo. Entonces, el sumo sacerdote era el intermedio, era el mediador entre Dios y el pueblo de Dios, entre Israel, Dios y Israel, el sumo sacerdote. Entonces, lo que el sumo sacerdote tenía que hacer por instrucciones específicas de Dios a través de Moisés, para decirle a Aarón tenía que, una vez por año, ahora él era el sumo sacerdote, él era responsable también con los sacerdotes de recibir las ofrendas y recibir los sacrificios. Las ofrendas eran sacrificios que el pueblo de Dios ofrecía diario. Tenían que ofrecer diariamente cierta cantidad de corderos, cierta cantidad de machos cabríos en la presencia de Dios. Cada vez que una persona transgresía la ley o pecaba o quebraba uno de los mandamientos, esa persona tenía que tomar un cordero, llevarlo al tabernáculo y luego los sacerdotes hacían que la persona ponía sus manos sobre la cabeza de esa víctima, de ese cordero o de esa cabra, de ese cabrito, y luego confesaban el pecado sobre esa persona, sobre ese animal, si era un corderito o era una cabra o un becerrito, y luego ese animal era ofrecido y era la ofrenda en el holocausto. En el altar ofrecían esa ofrenda. Pero Dios le dijo a Moisés que una vez por año, el sumo sacerdote que tenía que tomar la sangre de becerros y de machos cabríos, y tenía que primeramente santificarse a sí mismo. Primero tenía que santificarse y lavarse él, ¿verdad? Derramar sangre, un sacrificio, un animal por él mismo primero, para prepararse. Después tenía que tomar la sangre de becerros y de machos cabríos, y esa sangre entraba al tabernáculo. Y detrás el tabernáculo estaba dividido en 2 partes, el templo del tabernáculo. El lugar santo, donde estaba la mesa de la propiciación, estaba el candelero,
estaba también el altar de incienso, y luego detrás de un velo grueso, que Dios le dijo a Moisés que hiciera un velo, detrás del velo estaba el lugar santísimo, el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo, que era más santo todavía. El sacerdote, el único que podía entrar en detrás del velo, donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto era una caja especial hecha de madera de acacia, cubierta por dentro y por fuera de puro oro, y luego tenía una tapa para cubrir los mandamientos que Dios le dio a Moisés, las tablas, las 2 tablas de los 10 mandamientos, 5 en cada tabla, los puso en ese tabernáculo, y luego le hizo una cobertura, una tapa, por decir. Y en la tapa tenían los ángeles querubines, unos 2 ángeles, y Dios le dio las instrucciones que tenían que ser de puro oro. La tapa tenía que ser puro oro. Eso está representando la presencia de Dios, el trono de Dios, y está presentando, porque es donde Dios se manifestaba con su gloria Shekinah. La gloria misma de Dios se manifestaba cuando Aarón entraba detrás del velo. Él entraba para rociar el velo, para rociar también el arca del pacto con la sangre de los machos cabríos y de los becerros, una vez por año. ¿Qué era lo que estaba haciendo Aarón? Estaba cubriendo los pecados del pueblo de Dios por un año, porque tenía que hacerse cada año, el mismo tiempo. Eso era lo que se llamaba la fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación era muy sagrada, muy importante para el pueblo de Dios. Ahora, Pablo, por el Espíritu Santo, como era un rabino, como era un buen maestro, y él conocía bien el Antiguo Testamento, él nos dice en Hebreos el capítulo 9, y el versículo 11 y el versículo 12, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Entonces, Aarón solamente era un tipo. Aarón solamente era un ejemplo de Cristo Jesús, que iba a ser nuestro sumo sacerdote para toda la humanidad, ¿verdad? Dice que ahora está presente Cristo. ¿Dónde está presente? En el trono de Dios, en el lugar santísimo. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Ese es el tabernáculo celestial. Sabemos que es el tabernáculo celestial porque dice no hecho de mano. Bueno, si no hecho de mano, entonces ¿quién lo hizo? Ese es el tabernáculo que Dios hizo. Ese es el tabernáculo, el modelo que Dios le mostró a Moisés en el monte de Sinaí, porque Moisés tenía que hacer una réplica del verdadero aquí en la tierra. Luego dice en el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él obtuvo eterna redención. ¿Con qué? Con su preciosa sangre. Con su misma sangre, Él entró al lugar santísimo. En el programa anterior, no terminé por el tiempo, ¿verdad?, de explicar que cuando Cristo Jesús resucitó de los muertos, Él resucitó de los muertos antes que saliera el sol el primer día de la semana, que viene siendo el domingo. Antes que saliera el sol, Jesús había resucitado. Cuando María Magdalena fue al sepulcro para ir a ungir y terminar de ungir el cuerpo de Jesús para el entierro, porque no tuvieron tiempo para hacerlo cuando fue crucificado, porque el sábado ya se acercaba. Eran las 3 de la tarde, ya estaba llegando el día de la preparación para el sábado, y bajaron el cuerpo y rápidamente no lo prepararon bien, ¿verdad? Lo llevaron a una tumba escarbada en una piedra, en una roca, ¿verdad? De José de Arimatea. Esa tumba era de él, nuevecita. Y ahí pusieron a Cristo Jesús. Durante ese tiempo de los 3 días y 3 noches que él estuvo muerto, su espíritu estaba en el infierno, su cuerpo estaba en el sepulcro, ahí en la tumba. Pero en el tercer día, primer domingo, el primer día de la semana, antes que saliera el sol, Cristo Jesús resucitó con poder y victoria.
venció la muerte, venció el infierno, venció todo pecado, lo dejó sepultado en la más profunda de la tierra, en el corazón de la tierra. Cuando Él resucitó, María Magdalena lo vio después de que había resucitado y ella quiso abrazarlo, ¿verdad? Y Jesús le prohibió. Jesús le dijo, no me toques, porque no he subido al Padre. Ahora, ¿por qué no podía dejar que María la tocara? Y después, ese mismo día, no ese mismo día, sino una semana después, le dijo a Tomás, pon tu mano aquí, tócame, y ve que yo soy, ¿verdad? Porque Tomás dudó de que Jesús había resucitado. Cuando Jesús se les manifestó ese primer día de la semana, después de que María Magdalena, la otra María, fueron y le dijeron a los discípulos que habían visto a Jesús vivo, no le creyeron, pero es que Jesús no pudo permitir que María lo abrazara porque no podía él ser contaminado. No podía, él tenía que ir y ascender porque él mismo dijo, no he subido al Padre. Bueno, ¿qué iba a hacer allá en el trono de Dios? ¿Qué iba a hacer en el cielo? Él iba a hacer exactamente lo que Pablo dice aquí en el versículo 12. Hablando de entrar en el perfecto tabernáculo, el más amplio, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces podemos ver aquí que está hablando, y luego dice, por la sangre de los toros y de los machos cabríos, y la ceniza, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de los becerros rociada a los inmundos santificaba para purificación de la carne, ¿cuánto más, dice el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias? Esa es la diferencia. El pueblo de Dios, aún después de que hacían ese sacrificio de los machos cabríos y los becerros, el pueblo todavía tenía conciencia en sus mentes y en sus almas, en sus corazones. Todavía tenían la conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales no podía limpiarles la conciencia, porque verdaderamente la sangre de los animales no te puede limpiar de pecado, solamente la sangre de Cristo. Y por eso dice el apóstol Pablo que si la sangre de esos toros solamente purificaban por la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo no te puede limpiar de todo pecado, de toda inmundicia, de toda maldad? Ahora, qué glorioso podemos ver aquí, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo nos lleva a lo que Cristo Jesús hizo después de que Él resucitó de los muertos. Ahora vamos a otro versículo que yo sé que se van a ricamente bendecir. Acuérdense que el tema de esta enseñanza es comprados por precio. Comprados por precio. Si usted y yo hemos sido comprados, y si lo hemos sido comprados, si tú has nacido de nuevo, si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tú has sido comprado con la preciosa sangre de Jesucristo. Tú ya no eres de ti mismo. Ahora tú perteneces a Dios porque Él pagó un precio por ti. Por precio fuisteis comprados, dice el apóstol Pablo en capítulo 7 de Corintios, versículo 23. Y por eso dice, no os dejáis que ser esclavos de ningún hombre. No seas esclavos de Satanás, no seas esclavo de ningún demonio, ningún espíritu de fornicación, adulterio o cualquier otra cosa. Tú estás y puedes quedarte libre por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora, vamos a continuar, porque yo sé que todavía hay cosas que quiero mostrarles en la palabra de Dios. El precio, dice que comprados por precio es el tema. Tú y yo hemos sido comprados por precio. Vamos a ver, vamos ahora a oír a Pedro. Escuchar de Pedro, vamos a leer la revelación que Pedro recibe a través del Espíritu Santo. Vamos a la epístola de San Pedro, el capítulo 1. La primera epístola de San Pedro, el capítulo 1. Vaya conmigo ahí, está un poquito más adelante de Hebreos. Estamos en Hebreos, ahora vamos, después de Hebreos está Santiago. Después de Santiago está la primera epístola de San Pedro. Vamos a Primera de Pedro, la primera epístola de San Pedro, el apóstol, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 18. Ahora vamos a regresar un poquito antes
del versículo 18, porque quiero que usted escuche lo que el Espíritu Santo está diciendo. El versículo, vamos a leer el versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ese es el alma. Ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo la gracia. Quiero decirte que Dios te ha dado y te está dando grande gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es el poder de Dios en tu vida. Gracia es la unción del Espíritu Santo viniendo sobre ti para que tú puedas hacer las cosas en un nivel que este mundo no conoce. Es un nivel, en otras palabras, tú no haces las cosas como el hombre lo hace, porque tú no estás solo. Ahora, aquí está diciendo esperar por completo en la gracia, porque tú y yo tenemos una gracia que el mundo no tiene. Tú y yo tenemos la gracia de Dios que el pecador no tiene. Y esa gracia es el mismo poder de Dios para ayudarte a vencer, ayudarte a tener éxito, ayudarte a prosperar. En todas las cosas la gracia de Dios está ahí para bendecirte. Dice, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. Dios quiere que seamos hijos obedientes. Dice, como hijos obedientes. No os conformáis a los deseos que antes teníais. Esos deseos de la carne que antes tenías antes de ser salvos. Pablo está diciendo por el Espíritu Santo, Pedro está diciendo y hablándole, nos está hablando a nosotros también, porque la palabra es para todos nosotros. Y dice que como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes, eso antes está hablando de que antes que naciéramos de nuevo, cuando estábamos en el mundo, cuando todavía no conocíamos a Cristo, no le estábamos sirviendo. Lo que estábamos haciendo es sirviendo la carne, siguiendo los deseos, los placeres y los deseos de este mundo, ¿verdad? Siendo hijos de desobediencia, como dice el apóstol Pablo, igual que los demás. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que pertenecemos a Cristo Jesús, que hemos sido hechos partes del cuerpo de Cristo, ahora Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo, ahora tú y yo componemos el cuerpo espiritual de Cristo, que es conocida como la iglesia. La iglesia, ¿cuál iglesia? No estamos hablando de una sola denominación, no estamos hablando de una sola creencia o una sola iglesia, por decir una denominación, o las asambleas de Dios, o cuadrangular, o presbiteriana, o pentecostés, o metodista, o católica, o de otras, Santa Pentecostés y iglesias de Dios, y bueno, hay muchas denominaciones. Pero si esa gente, cualquier persona que sea, no importa cuál sea la denominación, si esa persona ha recibido a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida y cree con todo su corazón que Dios lo levantó de los muertos, esa persona es salva. Esa persona pertenece al cuerpo espiritual de Cristo, que se compone de todas las denominaciones, de todas las creencias y de toda la gente que tiene su manera de interpretar la Biblia. Pero si creen que Jesús murió por sus pecados, si creen que Dios lo levantó de los muertos, son salvos. Diga lo que diga otra gente, Pablo por el Espíritu Santo dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No importa qué religión, qué denominación eres, si tú crees eso en tu corazón, tú eres salvo. ¿Qué es salvo? Redimido, rescatado, comprado con precio. Cristo Jesús pagó un precio grande por ti. Y vamos a continuar en el próximo programa, ahí donde nos estamos quedando en estos versículos, porque todavía nos falta ver algunas cosas tan gloriosas, tan importantes. Pero antes quiero dar oportunidad a las personas que han estado escuchando este programa. Yo sé que el Espíritu Santo te ha estado hablando, te ha estado tocando, y es tiempo. Ya no sigas dándole a Dios tu espalda, dale tu corazón. ¿Cuántas veces vas a rechazar a Dios? No lo hagas más. Él te ama y Él pagó un precio muy grande por ti. Y ese precio es la sangre de su Hijo, la misma vida de su Hijo. Entonces ahí donde estás, haz esta oración conmigo. Repite estas palabras, todos juntos. Repite esta palabra audiblemente. Dios, en este día he oído tu palabra. Creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Descendió hasta el corazón de la tierra, como Él dijo. Y por 3 días y 3 noches
Él sufrió en mi lugar. Al tercer día, resucitó de los muertos para dar mi vida eterna. Y en este día de hoy, yo lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Te felicito por esa decisión tan importante. Si tú has hecho esa oración con todo tu corazón, ¿por qué no nos llamas? ¿Por qué no nos das, verdad? O si tú quieres hacerlo, ¿verdad? Todavía tú puedes hacerlo. Llama a ese número que está en tu pantalla y llama a la oficina a cualquier momento. Si no se contesta, deja tu nombre, tu número y se te regresará tu llamada. Bueno, hasta la próxima vez. Quiero que sigas sintonizando en este programa Fe Victoriosa, en este canal, a estas mismas horas. Y si tú vives aquí en el área de Los Ángeles, ven a visitarnos. Aquí estamos, toma la dirección o llama al teléfono. Y hasta la próxima vez, se despide de ustedes Ricardo Escobedo. Bendecidos. Sé que soy un redimido y soy feliz.